Good morning, students. Ahora sí. Good morning, students. ¿Pueden hablar o siguen silenciados? A ver, contesten. Good morning, teacher. Ah, ya, ok. Hello, good morning. Good morning, Ariel Zoni Condori. Ariel Zoni Condori. Are you here? Alexander Chinche. Hello, good morning. Please, everybody, turn on your camera. Turn on, please, everybody, in order to see you and see that you are here, okay? Enciendan su cámara para ver que están. Karen, Buenos días, profe. no le escucho muy bien. No tengo cámara. Estoy en mi computadora. Ya. ¿Es ¿Y usted? los demás? ¿Dónde están? Mirlan, ¿dónde está Zoni, Alexander y Caitlin? Teacher, tampoco tengo cámara. Es que estoy en compu. Ok, thank you. Caitlin, Ariel, Zoni, ahora sí los veo. Ya. Hello. Alexander Chinche, lo veo todos rojos. María está. Bueno, a ver, ingresaron con un cierto retraso, ¿no es cierto? Sí, me imagino que han debido estar todavía descansando, ¿no? Pero bueno, tienen que estar más puntuales, ¿ok? Y como siempre estamos los de sexto, los únicos que ingresamos, ¿no es cierto? Los demás brillan por su ausencia, no hay mensajes de texto, no hay WhatsApp, no hay nada prácticamente de los demás estudiantes. ¿Qué será de ellos? No lo sabemos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar esta clase. La anterior clase habíamos hecho el simple past, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos hecho el simple past en afirmativo y negativo, ¿no es cierto? Hoy vamos a completar esa clase con la forma interrogativa, ¿listo? Que es mucho más fácil que los demás, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla ahora, ya, para todos. A ver, aquí está. Ya, ahora sí. Vamos un poquito, antes de empezar a recapitular lo que teníamos anteriormente. ¿Listo? Lo que hemos hecho con anterioridad. Habíamos visto, como les decía, el simple past en afirmativo y negativo. ¿No es cierto? Es lo que hemos hecho la anterior. No sé si me escuchan bien. Casualmente me siento un poco enfermo y no puedo hablar más fuerte. ¿Se escucha? Ya, espero que sí, que me entiendan porque no puedo hablar más fuerte, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Tenemos el simple past que está en afirmativo y negativo. Teníamos también los regular verbs, ¿no es cierto? Todos aquellos verbos que cuando lo cambio yo al pasado, debo adjuntar una ed o de al final del verbo, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho en la anterior clase. Teníamos los regular verbs, teníamos también su forma de cómo se estructuran estos verbos. Ahí tenemos verbos que están en el presente, por ejemplo, listen, bring, move, offer, y en su forma pasada, en su past form, como les dije, es aumentando la ed al final, ¿no? Listen, listen. Presente, pasado. Escuchar, escuché, ¿no es cierto? Es lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Bring, bring. Move, move. Offer, offered, ¿no es cierto? Y en algunos casos veo que solamente debo
juntar o debo añadir la T y en otros casos la ED, ¿no? Cualquiera de los dos casos es correcto. ¿Listo? Y entonces tenemos eso en los regular verbs, ¿no? Los verbos regulares. Y vamos a ver ahora, decía un mensaje, ¿no? The past form is the same for all persons. El pasado es igual para todas las personas. ¿Cuáles personas son? Las personas, la primera persona, la segunda y la tercera persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso habíamos dicho. Para todas las personas es la misma, no cambia, ¿ya? Vamos con el siguiente. Pronunciation, ¿no? En este caso de los regular verbs que terminan con la ED, ¿no? Tiene una pronunciación al final del verbo como la T, ¿no es cierto? Una ED en el verbo es como la T en la pronunciación. Por ejemplo, tengo aquí clean en el presente. En el pasado sería cleaned, ¿no es cierto? Clean, no cleaned, ¿no ve? No existe esa palabra cleaned, ¿no? Tengo que pronunciar correctamente. Es cleaned, ¿no? El ED se transforma en T, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho en la anterior clase. Por ejemplo, close, closed, ¿no? No closet, ¿no? Closet es otra cosa, ya les dije, ¿no es cierto? Es un armario. Se escribe de diferente manera, ¿ok? Ya. Es close, closed, ¿no? Love, loved, ¿no? Con la T al final. Loved, no loved, no loved. Si quiero decir a alguna persona, yo te amaba, ¿no? Yo te amaba, no voy a decir I love it, no. I loved, ¿no es cierto? Yo te amaba en tiempo pasado, ¿sí? Seguimos. The simple past para los verbos irregulares, ¿no? Les hemos dicho que había dos grupos de verbos, los regulares y los irregulares, ¿no? En el caso del pasado de los irregulares, cambiamos la palabra, ¿no? Ahí dice, for the simple past tense of irregular verbs, we change the word. Cambiamos la palabra. ¿De qué manera? A ver, vamos a presentar algunos verbos irregulares. Give. Tengo swim, have, do, drink, ¿no? Y su forma pasada de estos verbos irregulares, ya no tengo que poner, ¿no es cierto?, la ED al final en estos verbos, sino cambia la palabra, ¿no es cierto? The give, got, ¿no es cierto? The swim, swam. The have, had. The do, did. Y the drink, drank, ¿no? En este caso, el do es la forma presente y el did es su forma pasada del do. Con esta palabra vamos a generar la mayoría de los ejemplos que vamos a ver a continuación, ¿no? El did. Este auxiliar do siempre lo van a ver. En su mayoría siempre está este do, ¿ok? En el caso de que sea un auxiliar o en el caso de que sea un verbo. Juega dos funciones, ¿no? Un auxiliar juega una función de auxiliar y la función también de un verbo. Eso tienen que tenerlo bien en cuenta. Ok, let's continue. Tengo un mensaje más aquí, a ver. Ya. The past form is the same for the old verbs. Igual. La forma pasada de estos verbos irregulares es lo mismo funciona para todas las personas. Primera, segunda y tercera persona, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, hasta ahí. ¿Ustedes entienden cuando digo primera persona, segunda y tercera persona o alguien tiene problemas con eso? Hable ahora. Calle para siempre. Esto han debido llevar hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Desde primero de secundaria, ¿no? Desde el primer curso de secundaria ya les enseñan cuáles son los primera, segunda y tercera persona. A ver, ¿alguien tiene algún problema con eso o no recuerda cuáles son? Porque puedo explicar también esa parte, para que quede más claro el tema del simple. A ver, digan, no puedo y vamos a volver a explicar esa parte. ¿Nadie? Ya, espero que todos hayan entendido. De todos modos, en el libro está también, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Vamos con los keywords. Hemos dicho keywords en the past, ¿no? Hay palabras claves para en una oración que me hacen referencia a que está la oración en el pasado. ¿Qué tenemos? Lately, tenemos last week, yesterday, once upon a time, the day before,
long ago, 2 weeks ago, 40 months, for April to May, last year, in 1990, ¿no? Tenemos estas palabras clave que si yo veo en una oración esas palabras clave, identifico inmediatamente que es el verbo, o mejor dicho, la oración en el pasado, ¿no? Dice, lately, que era últimamente, ¿no? Last week, la última semana, yesterday, ayer, once upon a time, había una vez, ¿no? The day before, dice el día anterior, long ago, por mucho tiempo, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, for 3 months, por 3 meses, from April to May, de abril a mayo, last year, el anterior año, y in 1919, ¿no? 1990, perdón, ¿no? En el 1990, ¿no? Estos son indicios que me dicen que están en el pasado. Ejemplos, ¿qué ejemplos teníamos? We worked very hard last week. Fíjense, aquí está, ¿no? La palabra clave. Si me da una palabra clave, quiere decir que el verbo tiene que estar siempre en pasado, ¿no es cierto? Sí, para completar. You worked very hard last week. Tú trabajaste en el pasado muy fuerte o muy duro la última semana. They learned how to swim 2 years ago. Ellos nadaron o aprendieron a nadar como aprendieron a nadar 2 años atrás, ¿no es cierto? Ya. Entonces vemos ahí los ejemplos con los keywords. Continuamos. Make affirmative sentences in the past, in the simple past. Los afirmativos, ¿no? Ahí tenemos los subjects. Aquí les puedo explicar. En estos subjects tenemos 3 grupos, ¿no es cierto? En los subjects, para los que no me han entendido. La primera persona pertenece el I, que es la primera persona cuando yo hablo de mí mismo, ¿no es cierto? I, yo, dice. Y tenemos también la segunda persona que es you, we y they. ¿Ok? Cuando hablo de otras personas, ¿no es cierto? Esa es la segunda persona, you, we, they. Y la tercera persona son he, she, it. Él, ella, es. Cuando hablo de otra persona también, en específico, ¿no es cierto? Esas son las clases de personas, lo que estaba diciendo. Primera, segunda y tercera persona. Ahora sí, estamos con las oraciones afirmativas. Los subjects, ahí tenemos los subjects, los pronombres personales. Para hacer una oración afirmativa debo poner primero el subject, luego después el verb in the past, el verbo en el pasado, ¿no? Aquí está. Lo ven ustedes que ya tiene la ed al final del verbo, más el complemento. El complemento llega a ser, perdón, no se ve bien esa parte, ¿no es cierto? Ahora sí, tal vez, a ver. Ahora sí, dice, you, o puede ser you play soccer last week. Yo jugué soccer la última semana. Tú jugaste soccer la última semana. Él jugó soccer la última semana. Ella jugó soccer la última semana. Fíjense que para ningún caso de ninguna de las personas está cambiando el verbo, ¿no? Para todos se conjuga de la misma manera. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa parte de las oraciones afirmativas. Seguimos. Make negative sentences. Ahora vamos a hacer oraciones negativas, ¿no? Estoy recapitulando lo que hemos hecho el anterior clase para que puedan entender lo que va a ser la forma interrogativa. ¿Listo? Make negative sentences in the past, in the simple past. Dice, primero debo hacer el subject, ¿no? El sujeto, cualquiera de los sujetos. El auxiliar do in the past negative. En este caso, el auxiliar do, les dije que su pasado es did, ¿no es cierto? Entonces, debo poner did, pero en negativo. Didn't, ¿no? Entonces sería, I didn't, ¿qué? Luego viene el verbo. El verbo en este caso ya no debe estar en el pasado. ¿Por qué? Porque este auxiliar do es como una ayuda, se podría decir, que cuando pongo yo el didn't, el verbo ya va en su forma básica, ya no cambia, ¿sí? En las oraciones negativas. ¿No es cierto? Es lo que hemos dicho en la anterior clase. Entonces, como ya estoy usando el didn't, el verbo tiene que ir de la forma básica, ¿no? Luego después tenía el complement, que es soccer last week. Yo
jugaba, dice, ¿no? O yo no jugaba, estamos en afirmativo, en negativo, ¿no es cierto? Yo no jugaba, dice, yo no jugaba soccer la última semana. En este caso, negativo, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, ¿cómo sabemos o cómo podemos cambiar una presente con el auxiliar don o do al pasado? Jack and Betty don't eat meat. Eso está en el presente, ¿no es cierto? En el presente negativo. Jack y Betty no comen comida o no comen carne, perdón, no comen carne. Y lo cambio yo al pasado esa oración. Dice, Jack and Betty, ¿no? Jack and Betty no comían, ¿no? En este caso, es partir de una oración negativa en presente y la he cambiado a una oración negativa en el pasado. ¿Sí? Ya. ¿Qué más tenemos? Ejemplos. Habíamos visto varios ejemplos, ¿no? Write the past simple of the verb in brackets to complete the sentence, ¿no? Escriba las oraciones, perdón, los verbos que están en el presente al pasar, ¿no? Los verbos que están aquí entre paréntesis, ¿sí? Ya habíamos visto primero. Last night we, el pasado de walk, que es walk, ¿no? To the theater. La última noche nosotros fuimos o caminamos a el teatro, ¿cierto? Tengo otro. María stopped the car to take a picture. María paró el auto para tomar una fotografía, ¿no es cierto? Sí, ahí ya hemos cambiado el verbo en presente al pasado. I studied, ¿no? I studied for the test driver for 3 hours. Yo estudié para el examen de conducción por 3 horas en el pasado. We met, en este caso met, el pasado de meet, we met them at the bar. Nosotros los conocimos en el bar. Okay. Daniel worked last week. Daniel trabajó la última semana. I dreamed. En este caso, fíjense, es un irregular verb, ¿no es cierto? ¿Sí? No estoy añadiendo acá la ed al final, al igual que meet. Son estos dos irregulares, ¿no es cierto? Por eso han cambiado de palabra, ¿sí? I dreamed I could fly last night. Yo soñé que podía volar la última noche, ¿sí? Siguiente. El pasado de have es had, es un verbo irregular, ¿no? Entonces dice, I had a strange dream last night. Yo tuve un extraño sueño la última noche. I see, ¿no? El I see es el verbo irregular en el presente. En el pasado es saw, ¿no? I saw a snake last night. Esta palabra saw, hay una película incluso de terror, no sé si la han visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Una película de terror con esta palabra, saw. Entonces, dice ver en el pasado, ¿no? Yo vi, mejor dicho, yo vi una serpiente la última noche. Daniel didn't work last week. Fíjense, aquí me dice el verbo, pero tengo que hacerlo en el negativo, ¿no? Entonces, por eso me he puesto didn't, ¿no? Daniel didn't work last week. Daniel no trabajó la última semana, ¿sí? Entonces, aquí me da, como les dije, me dice entre paréntesis que debo hacer el verbo, pero en el negativo. Por eso lo he puesto didn't. ¿Cierto? Siguiente. Theo was happy to be home. ¿No? Es un irregular verb be, ¿no? Su pasado es was, con anterioridad, ¿no? Eso. Theo estaba feliz en casa, ¿no? De estar en casa. We meet, otra vez el mismo verbo irregular. We meet them at the bar. Esa es la misma oración, ¿no es cierto? Sí, no la borré. Bueno. Ok, entonces hasta ahí. ¿Ya? Ahora sí, vamos a lo que hemos previsto para esta clase. Antes, voy a dejar de compartir pantalla. Ahora sí los veo a todos. A ver, ¿tuvieron algún problema con la clase anterior? Lo que hemos hecho hoy estamos repasando. ¿Alguien tuvo algún problema que no quedó claro? Para explicarles un poco antes de entrar a la clase que va a ser las interrogativas. A ver, ¿alguien? Ya. Bueno, creo que nadie, ¿no es cierto?
Mira, si alguien necesita ayuda, está en el Classroom, ¿no es cierto? El video ya lo dejé la anterior semana. Puede volver a ver, ¿sí? Y por si acaso estamos grabando también esta sesión. Así que con esta sesión también pueden ayudarse. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora vamos a ir de plano a lo que es las oraciones interrogativas en el pasado. ¿No? Estamos hablando todo en el pasado. A ver, voy a compartir otra vez la pantalla. A ver. Con lo que tenemos ya el conocimiento de las oraciones negativas y positivas, se nos hace más fácil hacer las interrogativas. ¿Ya? Vamos a empezar. Dice, make interrogative sentences in the simple past. Hacer oraciones interrogativas. Hagamos oraciones interrogativas en el simple pasado. A ver, primero debo escribir, dice, el subject, siempre. ¿Ya? Perdón, está mal. Vamos a... Ahora sí. En el caso de las interrogativas, primero debo escribir el auxiliar to en el pasado. ¿Ya? Una oración interrogativa no puede ser negada, por si acaso, nunca puede ser negada. Aquí, con estricta condición, debo poner yo siempre di. No puedo poner di en una oración, digo, interrogativa. ¿Ya? Estrictamente debo poner la palabra di para todos los casos. ¿Ok? Así que con eso ya se me hace más fácil. Primero coloco el auxiliar do en el pasado, que es did. Luego el subject, cualquier de esos subjects. El verbo dice en la forma básica. Fíjense, el verbo está en su forma básica, no está en su forma pasada. ¿Por qué no está en su forma pasada? Porque estoy utilizando el auxiliar do. ¿No es cierto? Ustedes cuando ven un auxiliar do, que está ya sea interrogativa o ya sea negativa, automáticamente el verbo no cambia. ¿No es cierto? Este auxiliar reemplaza a la forma pasada del verbo. ¿Sí? Y luego también podemos poner el complemento, cualquier sea el complemento, ¿no? Entonces se lee de la siguiente manera. Perdón, me salté. Al último, acá pueden ver, debo yo siempre poner el signo de interrogación. ¿No es cierto? Al final, solamente uno. ¿No? Recuerden que en el inglés solamente utilizamos un signo de interrogación. Entonces, con eso ya tenemos listas nuestras oraciones, ¿no? Vamos a leer. Did, puede ser cualquiera. Did she, por ejemplo. Did she play soccer last weekend? La pregunta. ¿Ella jugaba soccer la última semana o fin de semana? Pregunta, ¿no es cierto? El did ya ha reemplazado lo que era el pasado del verbo. ¿Sí? Ahí ahora sí tenemos el ejemplo que salió más antes, ¿no? Dice, Did you play soccer last week? ¿Jugaron o jugó él o jugó usted soccer el último fin de semana? ¿Jugó usted soccer el último fin de semana? ¿No es cierto? Ahí ya vemos igual. Did a un principio, subject, el verbo en su forma básica y el resto de la oración. ¿Sí? Y aquí también podemos ver que esto es una palabra clave que me indica que sí o sí está en el pasado. ¿No es cierto? Yo creo que eso está más fácil, ¿no? Ya ahí solamente en las interrogativas debo poner el did, nada más. Y luego después la oración completa, ¿sí? A ver, vamos a ver ejemplos. Ya. Voy a minimizar esto. Ahora sí. Bueno, ahora sí vamos a trabajar con estas oraciones. Trabajamos, dice. Aquí. Examples. Write this question in the past. Escribe estas preguntas en el pasado. Fíjense, tenemos el número 1 que está en el presente, ¿no es cierto? El presente es, does she buy the newspaper in the shop over there? Dice que ella compró el periódico en la tienda que está allá, dice, ¿no? Ahora eso vamos a cambiarlo nosotros al pasado. ¿Cómo vamos a cambiar al pasado? A ver, atiendan. El do, en este caso does, do o does es lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a cambiarlo por el be. Listo.
Voy a ponerlo en otro color para que podamos entender. En el color rojo. Ya. Entonces es did, ¿no es cierto? Did. Ya he cambiado ahí el pasado. Lo demás continúa, ¿no es cierto? Sí, no cambia más. Does she, entonces, does she buy the newspaper in the shop, excuse me, shop over there, y el signo de interrogación. Listo. Fíjense, fácil. He cambiado una pregunta en el presente a una pregunta al pasado. Solo he cambiado el auxiliar do por el did. De igual manera vamos a hacer el otro. Do they do their homework in the evening? Ellos hicieron sus tareas en la noche. Pregunta. Vamos a cambiarlo. Did, oh, excuse me. Yeah. Did they do? En este caso, do, fíjense, do está haciendo, cumpliendo la función como un verbo, ¿no es cierto? Y no como auxiliar acá, porque el auxiliar ya está acá. Puede haber esto, dos do's en una oración, ¿no es cierto? Do they do, existe. Solamente que acá utilizo el auxiliar y este do funciona como el verbo, ¿no? Eso tengan cuidado. Ya, do they do their homeworks? Excuse me, homework in the evening. Oh my gosh. Creo que mi enfermedad me está haciendo variar. Estoy un poco mal. Y ahora sí. Ahí está. Ya lo hemos cambiado, ¿no es cierto? Ya lo he cambiado del presente al pasado. De la misma manera, este did. Ya no necesita nivel oración, ¿no es cierto? No necesita nivel oración. Automáticamente cambia. ¿Sí? Did they have a good holiday? Oh, what happened? Holiday. My gosh. I'm nervous. Estoy nervioso. Ok. Siguiente. Do they find any animals? Oh my God. Yeah. Do they find any animals in the forest? Did they find any animals in the forest? Pregunta. Ya, listo, ya está. Y la última. Is it drunk when she gets up in the morning? Perdón. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? En este caso, la oración está ya. En este caso, la oración no concuerda con lo que estamos haciendo. Vamos a eliminar esto. Esto es el presente del verbo to be, el pasado del verbo to be. Y es lo que me estamos haciendo. Perdón, me confundí con esa oración. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces tenemos 4 oraciones que hemos cambiado del presente al pasado. Fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? Fácil. Muy fácil. Solamente pongo el did y automáticamente ya está en pasado. En las interrogatorias. Vamos a ver otros ejemplos. Dice, write a question for these answers. Elige o escribe una pregunta para estas respuestas. Ahora sí, me da aquí unas respuestas, ¿no es cierto? Pero yo debo hacer una pregunta para esas respuestas. Como el ejemplo, ¿no? La respuesta era, I went to the park. Fui al parque. Yo fui al parque. Y la pregunta que ya resuelto era, where did you go yesterday? Ahora vamos a formular una pregunta para esta oración. My friend arrived at 5 o'clock. Mi amigo llegó a las 5 en punto. A ver, vamos a formar una pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? When, ¿no es cierto? Pregunta, when did, recuerden el did, when did your friend arrive? ¿No? Y el signo de interrogación. Fíjense,
Aquí es un claro ejemplo. Esta oración o esta respuesta está en el pasado, pero con el auxiliar, o perdón, el verbo con el ed, ¿no es cierto? En este caso, ¿sí? Y la pregunta sí o sí tiene que ser en el pasado. Y dice, ¿cuándo tu amiga llegó? Aquí el arrive ya no lleva la ed del pasado, porque he utilizado did, ¿no es cierto? La posición del did, si es que tengo una palabra con la WH, siempre va a ir después. La WH siempre tiene preferencia en una pregunta. Siempre, ¿ya? Ya sea el caso con el, ya sabemos que estamos trabajando con el verbo to be, ya estamos trabajando en el presente, en el pasado o en el futuro, siempre la palabra con WH va a tener preferencia y va a ir adelante. Siempre, siempre. Después va a ir the, your friend arrived. ¿No es cierto? Vamos al segundo, del tercero. He said hello. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de esos respuestas? What, ¿no? ¿Qué? What he, excuse me, what did he say? No, ahí está. ¿Qué dijo él? Pregunta. Acá, fíjense, say, su pasado es say, no es un verbo irregular. Entonces, está en el pasado, ¿no? ¿Qué dijo él? Pregunto, ¿qué dijo él? Él dijo hola, ¿no? Siguiente. The film started at 7. When, cuando, vamos a ver, cuando, when, excuse me, when did, excuse me, me estoy confundiendo. When did the film start? ¿No? Start. ¿Cuándo empezará la película? Y ahí abajo la respuesta, la película empezará a las 7. Siguiente. Dice, we went an excursion. Nosotros fuimos a una excursión. ¿Dónde sería? ¿Dónde? Antes, se va a acabar la reunión, ¿no es cierto? Ya solo quedan unos minutitos. Antes de esta oración, o las dos últimas, voy a finalizar la reunión y por favor ingresan de nuevo. ¿Listo? Al mismo enlace. Ya, por favor. Voy a finalizar un poco, un rato y entramos otra vez. ¿Ya?